¿Qué fuerza lo motiva a él para intentar y además quemar otros fusibles, ¿no? Porque es realmente como un collar de sandías, toca todo lo que toca, lo corrompe, ¿no? Y la verdad que uno está esperando es que esta justicia lleve a los responsables que hoy están en libertad a la cárcel, pero que la gente no se olvide que la situación de Ibarra, ¿sí?, es como el origen de todos los males. Si Ibarra sigue haciendo política, si Ibarra sigue pensando que es la solución, que no pasó nada en Cromañón y que no tiene responsabilidad en Cromañón, genera sí o sí el caldo de cultivo para que otros puedan hacer lo mismo, ¿no? Es decir, Ibarra, la falta de impunidad con respecto a Ibarra es el camino libre para que pueda pasar lo que pase y nosotros sigamos mirando para otro lado. Me parece que eso es lo terrible. Y cambiaron los gobiernos y hubo nuevos hechos, a pesar de que cambiaron la figura de los autores materiales o intelectuales de la corrupción en la ciudad. Y se produjo Beara, sí. Recién mencionabas lo del dolor, permitime hacer un pequeño comentario, ¿no? Hubo un caso en Chile también, que se desprendió una reja y eso te pega fuertísimo, es como que sí, estás ahí, ¿no? Adentro de ese lugar con esos chicos. Y como bien decís, sí, se modificó todo, se creó un nuevo cuerpo de inspectores, pero pasó Beara. Y hoy la causa, bueno, nos demuestra que hubo corrupción, que hubo cohecho, que hubo participación conjunta de privados, de gente que debió controlar y no lo hizo. Y yo creo que en este momento estamos en una situación de altísimo riesgo porque estamos frente a un sistema que nos maneja y donde por más que hagas controles, estamos atacando las tragedias después. Y vemos qué pasó y no estamos actuando como por ejemplo en el caso de los talleres que mencionabas, este caso donde mueren 2 chicos, una cosa impresionante. Porque terrible, doloroso. A ver, el grado máximo de esclavitud, que estén encerrados y no puedan salir de un lugar aunque se esté incendiando. Y terminás diciendo, menos mal que murieron 2. ¿No? Porque en esos talleres suele haber 10 máquinas, 15 máquinas manejadas por mujeres con sus hijos. Y hay casos donde han tenido, o sea, han parido en esos lugares, no llegan ni siquiera a los hospitales. Pero tenemos que ver por qué se produce este ingreso de gente que no tiene un lugar donde vivir. Yo recuerdo haber estado en Europa hace unos años y cuando yo dije dónde iba a vivir, a la semana vino la policía a verificar si ese hogar tenía las habitaciones suficientes para que todos vivamos. Entonces cuando ingresa una persona y vos le preguntas ¿a qué te vas a dedicar? No, vengo a hacer turismo. Bueno, turismo son 3 meses. No, voy a residir acá. Perfecto, puedes residir. ¿Dónde vas a vivir? Y te da un domicilio de una casa precaria o en un lugar donde evidentemente no entran 10 personas y además va a realizar una actividad comercial. No, ahí no puede vivir. Entonces, ¿qué pasa? Más allá de los controles, más allá de que no se hagan habilitaciones o sean ilegales, estamos atacando el problema después. La sociedad tiene que tomar conciencia y empezar a pensar que no podemos tener obras clandestinas, talleres clandestinos, boliches clandestinos, bares clandestinos, todo irregular, todo deshabilitado, todo desvirtuando rubro. Hay algo muy importante que no estamos haciendo bien. Tenemos que pensar en eso. No, creo que es una trama bastante oscura. Y una lógica que se repite, María José. Y acá hay cosas muy heavy, muy graves, sí. O sea, estamos hablando de un edificio que se derrumba, de incendios, de lugares habilitados. Si no hubieran muerto los bomberos y se hubiera armado un escándalo público en Iron Mountain, nadie se enteraba de que se incendiaba un lugar adrede, porque ya tenemos verificado que es adrede, y ahí se quemó documentación relevante de un banco. ¿En qué estado está la causa después de un año, más de un año? Más de un año, sí. Iron Mountain. Bueno, seguimos igual, la causa está muy parada, la fiscal de hecho nunca llamó a nadie, ningún familiar para ninguna explicación, interrogación o algo.
nada, no nos dan ninguna explicación, salvo hubo un poquito de movimiento cuando se comprobó que había sido intencional. Si no, mientras tanto todo siguió igual. Hay rumores que, bueno, que la fiscal está puesta especialmente por alguien del gobierno de la ciudad. ¿Cómo se llama la fiscal? Marcela Sánchez. Para que esto quede, vaya despacio, porque bueno, hay intereses creados por parte del gobierno de la ciudad, para que esto no se esclarezca, porque conjuntamente el gobierno de la ciudad con Iron Mountain tenían intereses creados en común, se le había dado permisos a esta empresa para operar de la forma que estaba operando en edificios viejísimos, se frenaban inspecciones. El día anterior supimos que iba a haber que allí se guardaba documentación muy importante de muchas empresas importantes. En niveles globales, sí, guarda documentación de empresas importantes, y que había muchos documentos guardados de empresas que después se descubre que tenían cuentas en el extranjero. Exacto. Y conexiones con fondos buitres, incluido Iron Mountain. Iron Mountain, el señor Singer de esos fondos buitres está involucrado. Está involucrado, bueno. Y el representante que está aquí de Iron Mountain tiene una amistad importante con el señor Macri. Debido a ello, Macri lo excede de pagar impuestos, o sea, la empresa opera acá como si fuera dueña del lugar sin ningún impuesto, como cualquier persona que tiene que poner algún negocio algo y paga los impuestos o todas las habilitaciones correspondientes. Ellos están operando libremente como si fueran de ellos. Es más, no solo lo eximió de esos impuestos, sino que los ha premiado con plata al representante de Iron Mountain. ¿Cómo con plata? Sí, supimos que lo premió, no sabemos a causa de qué, con un importe importante. ¿Un subsidio? ¿Qué? Sí, no sabemos. Yo creo que el subsidio, no sé si sería la palabra correcta, un subsidio. Sabemos que recibió un premio este señor García, representante de Iron Mountain aquí en Argentina. Y bueno, y así se está manejando, y frenaron las inspecciones para ver en qué estado estaban esas habilitaciones. Y se frenaron. El día anterior se sacó la guardia que había en ese galpón, porque incluso se sabía que iba a haber una inspección por parte de la FIP. Eso se frenó, se sacó todo. Dicho por vecinos, que la noche anterior se sacaron muchas cajas. Entonces, después todo nos cierra cuando dicen esto fue provocado. Y bueno, está comprobado que fue provocado. Incluso el mal manejo que tuvieron las 10 personas que murieron allí. ¿Por qué? Porque no hubo un protocolo. Mi hermano no era bombero, era rescatista, pero no debió morir, ni mi hermano ni los demás muchachos. ¿Por qué? Porque primero que no había nada para salvar, eran papeles, algo provocado, que bueno, que vayan los bomberos, tiren un poquito de agua, y no es así. Dicho mismo por Montenegro, en el velorio de mi hermano, nosotros no teníamos un protocolo. Dicho por Montenegro. Defensa Civil no tenía un protocolo para actuar en ese incendio. ¿Y por qué estaban ahí? Y bueno, son todos los por qué que nos preguntamos diariamente, y todo queda en la nada porque todo se tapa. Bueno, Juan, con el caso de Vedara han tenido una experiencia similar, porque estuvimos ¿cuánto tiempo sin que la jueza Guillermini los llamaran y los recibiera? Tuvimos que ir a golpear con grupos de vecinos para que alguien en el juzgado los atendiera alguna vez. Sí, porque la jueza había suspendido, no nos atendía directamente, dio instrucciones de que no nos recibía, porque claro, le íbamos a reclamar que hiciera justicia. Exacto. Tenía que indagar a los imputados y nunca lo hacía, dejando pasar el tiempo, porque la idea, bueno, que las causas prescriban, claro, no hacer justicia. Claro, los jueces
no llaman a nadie. Me quedó dando vueltas lo que decía la señora, ¿no? Con respecto a con qué impunidad se vuelven a presentar elecciones. Yo vi las elecciones de las PASO, lo veía a Macri saltar con una alegría. Yo decía, el tipo tiene 10 muertos en su placar. No, son 172 los muertos durante la gestión. Estoy hablando en el caso de... Por derrumbes, claro, incendios, habilitaciones clandestinas. Yo hablo en el caso donde... 172, o sea, caída de ascensor. Claro, un cromañón en cuentagotas. Exacto, no son 10. Yo hablo por el caso que a nosotros nos involucra, ¿no? Pero así como eso, otros casos que van por la vida como si nada, no les importa la vida, se presentan elecciones, ni siquiera Defensa Civil, ni Montenegro, ni Russo, Defensa Civil, ni Macri, nos dieron el pésame. Mi madre fallece a los 2 meses y 12 días de mi hermano de la pena. Y nunca recibimos ni siquiera, mi mamá nunca recibió ni siquiera, señora, estamos acá, nada. Ni contención psicológica, nada. 2 días, y le voy a contar algo anecdótico. A la semana de que fallece mi hermano, me llama una señorita diciendo que era del cuerpo pedagógico, psicológico del gobierno de la ciudad, que como estábamos, bueno, me llamó un día, al otro día a ver cómo yo estaba, bueno, te voy a buscar un lugar para que ustedes tengan una contención para toda la familia. Nunca más me llamó, hasta el día que el aniversario. Pasado el aniversario, cuando se comprueba que fue intencional, bueno, me llama después de 1 año del cuerpo pedagógico, psicológico del gobierno de la ciudad. Yo digo, no creo que me sentí burlada, digo, no, 1 año y pico después. Es una burla. Como un señor que estuvo en un programa también, que lo sentaron ahí, un diputado era del PRO, en el programa de Daddy, que Daddy mismo, yo lo estaba mirando y decía, pero usted venís acá y no sabés ni de lo que vas a hablar. El tipo no tenía ni noción. Mandan a gente como para que den la cara y no hacen nada. El tema es más profundo, porque este tipo de habilitaciones clandestinas, derrumbes, cuestiones que pueden ser evitadas, no se evitan por falta de controles previos. ¿Cómo debería controlarse? ¿Y qué es lo que pasa que no se controla? Bueno, yo los venía escuchando a ellos y la verdad que me provoca impotencia, tristeza, porque justamente una de las movilizaciones nuestras eran tratar de generar controles efectivos con prevención, porque la idea es que lo evitable sea realmente evitable, y estos hechos eran evitables. Totalmente. Sí. Y esto es, bueno, uno de los tantos casos y tantos más que en algunos momentos íbamos ante los legisladores a decirles, miren tal cosa porque está por pasar, y estábamos en el camino de regreso. Recuerdo una vez que habíamos llegado apenas al Obelisco y vimos cómo se había venido abajo un ascensor en una clínica, también una persona más que tendría que estar entre nosotros que no lo está. Pero a mí también me llamó mucho la atención el resultado de las elecciones de nuestros conciudadanos, porque pareciera que no hay demasiado interés porque nuestras gestiones de turno se ocupen de cuidarnos, porque ¿qué es el Estado? Justamente uno de sus roles es cuidar a sus habitantes. El primero. Bueno, parece que el tema estuviera desconectado, Y ¿no? sin embargo, encontramos que hay mucha desidia, muy poco cambió y ni siquiera cambió para mejor. Lo poco que cambió para perder lo poquito que teníamos, que podíamos llegar a rescatar como transparente, que era esta figura de acompañar con profesionales idóneos en cada tema que se los llamaba para que vayan a informar sobre cada cuestión que ameritaba su presencia. Teníamos 1.500, un poco más, de profesionales que verificaban y controlaban no solamente obras, ascensores, las habilitaciones, no solamente ir a habilitar antes de que esté en uso, como en el caso de los boliches que había habilitación previa. Hay que continuar, hay que hacer seguimiento. Si no hacemos ese seguimiento, si no cumplimos, estamos ya a conocimiento de que estas cosas pueden ocurrir.
¿Por qué jamás el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esta gestión y las anteriores, teniendo una herramienta que era poder sortear, porque ni siquiera una carga pública, llamabas al profesional exclusivamente cuando lo necesitabas? ¿Por qué no se hacía? ¿Porque no se podía, no había recursos? Sí, pero no se quiso. Y esto es realmente hacia donde uno trata de impulsar nuevamente la historia. Ahora va a haber un cambio de gestión. Bueno, estemos atentos, porque si no realmente no nos importa que el de al lado se muera, que también puedo hacer yo. Yo les agradezco muchísimo este programa, que es testimonio vivo del dolor de víctimas, de familiares, pero fundamentalmente este programa tiene por objeto que haya memoria, que todos tengamos presente que estos hechos ocurrieron, que hay víctimas anteriores, que hay víctimas actuales y que va a seguir habiendo víctimas si no hay un cambio en el Poder Judicial que acabe con la impunidad en estos casos, pero fundamentalmente si no hay un cambio político contra las mafias enquistadas en el poder y la corrupción de inspectores, policías y todo el entramado político que hay detrás de hechos como este. Por eso, Acción Urbana va a seguir con este tema hasta que haya juicio y castigo en cada una de estas causas. Gracias y hasta la semana que viene.